cuando yo lo siento, y esto es una cosa como muy importante, es podernos preguntar a nosotros mismos, pues, ¿cómo estoy? Y pues puede ser que a veces en la vida sientas que tienes muchas dificultades, pero que todavía puedes sostenerlas un poco. Y sí, puede ser que en otro momento te sientas desbordado y levantes la mano, y nunca es tarde para hacerlo. La tristeza no es el único síntoma. De hecho, la depresión tiene otros síntomas que a veces pueden ser pasar por cosas más invisibles, pero que son también cardinales de depresión, como la irritabilidad. Cuando empezamos a estar como muy de mal genio todo el tiempo, como que uno empieza a sentir como que con cualquier cosita se sobresalta, ese puede ser un primer signo de que algo está pasando con nuestra salud mental. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Todo Pasa, el podcast donde hablamos sin miedo de muchas de esas cosas que a veces callamos, que todos callamos, pero que hay que poner sobre la mesa para sanar, sobre todo entendernos y seguir adelante. Hoy vamos a decir en nuestro episodio Cuando el dolor pide ayuda, una carta sobre salud mental. Hola R, ¿cómo está? Hola Pau, muy bien, gracias. Y muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros en todos los episodios. El tema de hoy es muy real. A veces creemos que el tiempo cura todo, pero muchas personas viven cargando heridas del pasado, ansiedad, depresión, sin saber cómo salir de ahí. Así es, R, y de eso es justamente lo que vamos a hablar hoy, pero usted le ha dado gracias a la gente por conectarse cada miércoles aquí con nosotros en Todo Pasa, pero no se le olvide que en este podcast también tenemos unas gracias, un agradecimiento muy especial, porque R, usted se ha puesto a pensar en cuántas cosas pasan gracias al gas natural. Sí, Pau, desde la olla que se pone al fuego hasta el pan que sale del horno de la panadería del barrio. Exactamente, ya somos 36 millones de colombianos los que todos los días vivimos mejor gracias a este servicio que mueve hogares, negocios y sueños. Y por eso quiero recordarles esta campaña tan bonita ciudadana que nos invita a dar las gracias y a reconocer lo que hace parte de nuestra vida y de nuestro futuro. Entren ya a www.graciasalgasnatural.com y súmense con su firma a este gran agradecimiento colectivo. Con este mensaje queremos que más de 36 millones de colombianos nunca olviden qué los hace felices en su día a día. Comer, bañarse, moverse, respirar aire más puro. Adivina, todo eso es posible gracias al gas natural. Entra ya a www.graciasalgasnatural.com y únete a la iniciativa ciudadana de dar las gracias más grande de Colombia. Gracias. Antes de hablar de nuestro tema, de desarrollarlo con la invitada que tenemos hoy aquí en Todo Pasa, recordemos o mencionemos mejor nuestra frase del día, que además se conecta muy bien con nuestro tema de hoy también. La frase del día es la siguiente: vibra como si ya lo tuvieras y así será. Qué linda frase, Pau. Nos recuerda que muchas veces el primer paso para sanar o tener cosas buenas es creer que somos capaces, aunque todavía no lo veamos. Y justamente hoy queremos hablar de eso, de creer, incluso cuando cuesta, de aprender a pedir ayuda, de cuidarnos y aprender que la salud mental también debemos cuidarla. Bueno, y nuestro tema de hoy, como en todos los episodios, pues nace tras una carta que nos llegó hoy, una historia también muy bonita, muy importante y a la que le queremos dar desarrollo, porque es que a veces nos olvidamos de nuestra salud mental. Nosotros, siempre que nos duele algo en nuestro cuerpo físicamente, vamos de una vez al médico
porque no nos aguantamos el dolor, pero en cambio cuando se trata de nuestra cabeza, de nuestra mente, eso sí lo dejamos a un lado, y cuando empieza a afectar nuestra vida y a complicarse es cuando ahí sí levantamos la mano. Y lo que decíamos en alguno de estos episodios, no hay que esperar a tocar fondo para pedir ayuda y para sanar también nuestra mente, nuestra cabeza. Por eso está con nosotros hoy la doctora Ángela Liliana Vélez Traslaviña. Ella es médica especialista en psiquiatría, con estudios en antropología y salud mental comunitaria y crítica. Cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento de condiciones de salud mental y escenarios de prevención y promoción de la salud. Doctora Ángela, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Todo Pasa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias, Ángela, por venir. Te voy a leer la carta de hoy. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir una historia que llevo guardada desde hace años. Desde mi infancia he vivido situaciones muy difíciles. Crecí con falta de amor y cuidado sin aprender a quererme a mí misma. Mis padres se separaron y desde entonces me sentí abandonada y sola. Esto me hizo crecer con mucha inseguridad y miedo. Desde pequeña me ha sido muy difícil tener amigos o una vida social. Me cuesta confiar y relacionarme con otras personas. En mis relaciones amorosas he repetido experiencias dolorosas. He sido utilizada y maltratada psicológicamente. He escuchado palabras que me han marcado profundamente, como no eres bonita, no eres inteligente o no sabes hacer nada. Todo esto ha debilitado mi autoestima y mi ánimo. Hoy vivo con depresión. Muchas veces no sé cómo cambiar mi mente, mi vida, ni salir de esta oscuridad. He tenido pensamientos muy duros, incluso de acabar con mi vida, porque me cuesta ver mi propio valor. Aún así, hay algo en mí que me ha detenido, porque aunque me siento perdida, no quiero seguir así. Sé que necesito ayuda, pero no sé cómo empezar. Por eso hoy decido contar mi historia en este espacio, porque quiero encontrar herramientas para sanar, aprender a valorarme y reconstruir mi vida, porque quiero que otras personas que puedan sentirse como yo sepan que no están solas. Espero que podamos conversar sobre esto y encontrar juntos caminos, herramientas y consejos para salir de la depresión, fortalecer el amor propio y volver a creer en la vida. Gracias por escucharme y por ser parte de este paso tan importante para mí. Bueno, ahí está esta carta que de verdad es muy profunda, doctora Ángela, y creo que representa a muchas personas que se sienten igual, ¿cierto? Y quizás no se atreven a decirlo justamente por miedo a ser juzgadas. Imagínense uno contarle a alguien que ha pensado en quitarse la vida. Seguramente recibirá muchos cuestionamientos, muchas críticas, mucho rechazo. Cuando tú escuchas una historia como esta, Ángela, de una persona que pues tiene como estos traumas de la infancia, del pasado, y que todo esto pues le ha afectado en su desarrollo normal para vivir, ¿qué piensas? ¿Qué le dices? Pues primero lo que pienso cuando escucho esta historia es que es en todo lo que ha tenido que pasar una persona para llegar hasta ahí, ¿no? Como reconocer un poco esa valentía que significa dar este paso, como poner pública su historia, que además es una carta escrita como con el corazón, se siente un montón. Es decir, yo estoy acá y como que oigo la carta y de una vez me siento como esta conmoción en el pecho, como que se me alcanza incluso a aguar el ojo, y es porque es una carta escrita con el corazón. Y creo que eso pues es de reconocer, porque dar este paso pues no es nada fácil. Entonces lo primero es como esta admiración que me produce que alguien pueda compartir su historia así y todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta acá. Y además también es una carta que me da mucha esperanza. Me da mucha esperanza porque ya dar ese paso es mucho. Porque cuando se da ese paso, nos abrimos a cantidad de cosas que pueden llegar y eso me conecta con la esperanza. Entonces diría, pues muchas gracias por dar este paso. Creo que es un paso que puede animar a mucha gente y a mí como profesional me da mucha esperanza porque significa que estás abriendo una ventana y que estás abriendo una ventana que puede abrir una puerta. ¿Por qué crees que a veces el dolor emocional cuesta tanto contarlo? Pues muy buena tu pregunta y realmente es que, pues sí, desde pequeños hemos vivido un poco como con la imagen de que
expresar lo que sentimos, sobre todo si son emociones que socialmente son vistas como negativas, pues eso significa que fallamos, significa que fracasamos, significa que somos débiles. Entonces, esos conceptos sociales que nos han transmitido desde que somos pequeños, en una sociedad que no para, que va pues a la velocidad de la luz, pues se vuelve muy difícil reconocer cuando estoy mal y cuando estoy teniendo estos sentimientos que son asociados con que fallé. Y eso hace que mucha gente no pueda conversarlo, pero además lo que es más peligroso todavía, ni siquiera que no pueda solo conversarlo, sino que nos lo negamos a nosotros mismos. Entonces a veces no hablamos de lo que sentimos porque ni siquiera sabemos qué sentimos. Mm. Sí, y justamente lo mencionábamos y creo que en la carta también se plantea así, y es como que uno toma muy tarde tal vez la decisión de pedir ayuda para sanar su mente, para estar mejor, para lograr ese bienestar emocional que pues uno necesita. Eso es así, es muy tarde, estamos olvidándonos de nuestra salud mental o nos hemos olvidado de nuestra salud mental. Pues mira, Pau, que como que escucho tu pregunta y como pensándola un poco, pues yo no sé si nos hemos olvidado, ¿sabes? Porque es que creo que desde el principio nunca nos han enseñado bien a reconocerla. Nunca nos han enseñado a hablar de salud mental. Creo que las nuevas generaciones tienen un poco más esa sintonía, como que ponen el tema sobre la mesa. Creo que sí hemos venido como sociedad evolucionando y cada vez perdiendo más este temor o estos mitos o este tabú de hablar de la salud mental. Pero yo pienso que el origen está un poco en que no es algo de lo que estemos acostumbrados a chequearnos, ¿no? Tú hablabas hace un rato de lo que es chequear el cuerpo y entonces uno está totalmente en sintonía como ahora que estamos tan en esta época de las prácticas saludables, entonces el ejercicio, como todas estas otras cosas y pues realmente poco nos enseñan a que también hay una mente que hay que cuidar. Creo que venimos también un poco de un paradigma científico con el que hemos luchado mucho, que es esta división entre la mente y el cuerpo. Pensamos que son dos cosas aparte, que no tienen nada que ver la una con la otra. Y resulta que en últimas, pues somos uno solo. No hay mente sin cuerpo ni cuerpo sin mente. Esta división es una ficción. Entonces, realmente, pues sí hemos puesto más acento sobre otras cosas que tal vez son más visibles, ¿sí? Pero también vivir en esta división de que la mente es otra cosa, pues nos ha puesto como a no considerar un poco que también es importante hacer un chequeo emocional. Entonces, pues sí, realmente tu pregunta inicial era como si llegamos tarde a pedirle ayuda. Creo que pudiéramos hacer cosas antes, sí, pero nunca es tarde tampoco, ¿sabes? Como que levantar la mano, nunca hay un tiempo para levantar la mano, sino que cuando yo lo siento, y esto es una cosa como muy importante, es podernos preguntar a nosotros mismos, pues, ¿cómo estoy? ¿Sí? Y pues puede ser que a veces en la vida sientas que tienes muchas dificultades, pero que todavía puedes sostenerlas un poco, ¿sí? Y puede ser que en otro momento te sientas desbordado y levantes la mano y nunca es tarde para hacerlo. Pero puede pasar también porque no entendemos ese concepto de salud mental, porque tal vez es algo como muy lejano. No sé si de pronto podríamos como explicar qué es eso de la salud mental, como un resumen ejecutivo, Ángela, pues porque nos tendrías que contar todos tus estudios, pero ¿cómo se puede definir la salud mental? Pues tienes toda la razón, nada más porque hoy en día uno ve en redes sociales todo el tiempo salud mental, salud mental, salud mental. Y bueno, es pensar que lo oímos, pero de pronto ni siquiera sabemos qué es. La salud mental, digamos que es, no es esta imagen como tan publicitada de la tranquilidad absoluta e ideal, idílica, en donde nada me toca, ¿no? O sea, como que a veces tenemos esta imagen de que es como una imagen que hemos sacado además de los monjes como budistas, una persona sentada así frente a un paisaje precioso y como que nada la toca, como que nada la mueve. La salud mental no es eso. La salud mental no es estar completamente tranquilo, ni tener un control absoluto de las emociones, ni nunca sentir un dolor. La salud mental más bien se trata de una relación. Y es esa capacidad de tener una buena relación conmigo, pero también con el otro y también con todo lo que me rodea. Y en ese sitio de la relación, pues poder tener la capacidad
para enfrentarme a las situaciones complicadas que puedan haber, para enfrentarme a los conflictos que pueda yo tener en los vínculos interpersonales y para enfrentarme a las cosas de mi sociedad o de mi cultura que puedan ser difíciles. Y esa capacidad o ese bagaje de recursos, pues es algo que no se construye en solitario. Y ahí, pues como que quiero decir otra cosa y es como que la salud mental no es individual, la salud mental es colectiva. Y eso es una herramienta súper poderosa, porque no solamente es ponernos en el sitio de que no estamos solos, sino de que todos podemos contribuir. Pero yo sé, Rey, que usted tiene muchas preguntas, pero es que una ahí pertinente para lo que estás diciendo y es, entonces si uno no tiene esa capacidad, ¿significa que está enfermo? No, existe lo que se llaman los problemas de salud mental, ¿sí? Y es como si bien hablamos de que la salud mental es esta relación en donde yo puedo tener una buena relación conmigo y una buena relación con mi entorno y con las personas que me rodean y tener esta capacidad para poder enfrentar las adversidades, ¿sí? No quiere decir que si en algún momento siento que no puedo o en algún momento una de mis herramientas no me es suficiente o no logro como volver a recuperar ese balance, quiere decir que tengo una enfermedad. No, hay problemas que a veces nos sobrepasan, también es una cuestión como de la humanidad. Y tampoco conviene patologizarlo todo, ¿sabes? Porque no todo se trata de enfermedad. Y cuando tenemos una enfermedad, es como que también ponerle una etiqueta, también es como ponernos una camisa como estrecha, ¿sabes? Como si ponemos una etiqueta siempre, es como sentir a veces que no me puedo mover. Aunque en muchos casos, cuando sí hay una enfermedad, poder tener un diagnóstico también puede ser una herramienta, ¿no? Pero en realidad, pues no todos los problemas y no todos los momentos de angustia que tenemos en la vida o todos los momentos en donde no sentimos que contamos con todas las herramientas son enfermedad. Ya dijiste que no importa en qué momento pidamos ayuda, lo importante es pedirla, ¿sí? Pero ¿qué señales o alertas hay para que pedir ayuda, para saber que uno necesita ayuda? Qué pregunta tan importante. Mira, en realidad es importantísimo como que podamos pensar que el cuerpo habla y que a veces el cuerpo ya nos ha avisado cosas. Como no está esta división ficticia que tenemos entre la mente y el cuerpo, pues en realidad todo lo que pasa emocionalmente y todo lo de la mente está unido con el cuerpo. Y los dolores que no hablamos en su momento, los dolores que guardamos, sea cual sea la razón, en algún momento tienen que salir por algún lado. Y a veces salen en forma de dolores inespecíficos, a veces salen en forma de malestar físico. Esto es algo que, por ejemplo, cuando tengo consultantes en mi consultorio, a veces les cuesta mucho como poder dar ese paso a decir, pero ¿cómo así? Todo esto que yo siento, esta sensación de miedo, es que me palpita el corazón, que me sudan las manos, que como que no encuentro una posición, ¿eso todo es ansiedad? Me preguntan. Y les digo, sí, porque la mente no está desligada del cuerpo y el cuerpo habla. Entonces, hay unas señales físicas que podemos mirar y es como esta sensación de malestar, como estos malestares que yo no ubico dónde están, como estos dolores que se me vuelven recurrentes, como esta sensación de miedo, a veces sudoración en las manos, a veces un signo como bandera importantísimo es el sueño. Se me empieza a alterar el sueño o a veces el cambio de apetito. Esas pueden ser unas primeras señales de que algo está pasando con mi mundo emocional, ¿sí? Y otro, pues también tiene que ver con cuando yo empiezo a sentirme como con un malestar constante de nerviosismo o de sentirme triste o voy perdiendo como este interés por salir, por tener una vida social, me empiezo como a aislar o a veces estamos muy acostumbrados a pensar que depresión solamente es como la imagen de una persona llorando como desbordadamente. Pues no, la tristeza no es el único síntoma. De hecho, la depresión tiene otros síntomas que a veces pueden ser pasar por cosas más invisibles, pero que son también cardinales de depresión, como la irritabilidad. Cuando estamos como empezamos a estar como muy de mal genio todo el tiempo, como que uno empieza a sentir como que con cualquier cosita se sobresalta, ese puede ser un primer signo de que algo está pasando con nuestra salud mental. Y ahí va otra pregunta acerca de eso. ¿Cómo uno diferencia la tristeza? O sea, tengo una tristeza, un día malo, un momento que estoy pasando, tengo depresión. Uy, tu pregunta me parece fundamental, ¿sabes? Porque de hecho hoy en día en la consulta como que recibimos muchas personas que están pasando por una situación difícil
Y en el cotidiano ya empezamos a decir, no, es que estoy deprimido. Y en realidad sí hay una diferencia. No todos nuestros momentos de tristeza y angustia son enfermedad, como decíamos, y no todos son depresión. La tristeza es una emoción que también es normal, ¿sabes? Como si de repente alguien ve una injusticia como pues muy, muy fuerte, una persona que está vulnerando a otra y pues yo me siento como ansiosa, eso es un signo de que yo estoy sana porque me incomoda esto malo que estoy viendo. Entonces, asimismo, esta emoción pues puede ser perfectamente normal en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y eso que dices de pasajero, pues sí, tiene que ver con que esto tiene una causa, o sea, yo puedo estar triste porque fallece alguien que yo quiero mucho y tengo que pasar un duelo. Y esa tristeza ahí, de hecho, es protectora porque me permite hacer ese tránsito en esta persona estaba y ya no va a estar en mi vida. Y ahí la tristeza no solo es normal, sino que es necesaria. ¿M? Me ayuda a procesar, ¿sí? Pero esa tristeza tiene una causa y tiene un tiempo. Cuando ya empieza a aparecer un malestar sin una causa como clara, cuando empieza a aparecer un malestar que se vuelve constante, cotidiano, en el día a día, y cuando ese malestar empieza a alterarme en mis áreas de la vida, como que yo ya no puedo tener las relaciones como las tenía antes, no puedo trabajar como trabajaba antes, no puedo descansar como descansaba antes, cuando empieza a alterar como mi funcionalidad, ahí es que hablamos de que hay una posible depresión o ya una condición mental como depresión. Y justamente sobre esos síntomas invisibles, tú ya mencionaste unos, pero yo quiero preguntarte por otras situaciones que no sé si podrían ser señales también de algún problema o algún trastorno. Por ejemplo, la procrastinación o el estar todo el tiempo cansado, con sueño. Bueno, ¿Es una señal? si es uno de los síntomas de depresión, por ejemplo, ese cansancio constante, en depresión hablamos de un signo importante que es algo se llama el sueño no reparador. Entonces yo duermo y a pesar de que yo duerma, pues amanezco como con esta sensación de cansancio. Ese puede ser un síntoma de depresión. Con respecto a la procrastinación, pues no tanto en forma de procrastinación, pero es que la depresión sí tiene unos síntomas que llamamos los síntomas cognitivos de la depresión. Y es que el estado emocional sí afecta también nuestra capacidad de concentrarnos, nuestra capacidad de empezar una tarea y terminarla, nuestra capacidad de mantener la atención, de concentrarnos hasta finalizar todas las tareas. Entonces, sí hay unos síntomas cognitivos, incluso a veces se altera la memoria. Entonces, yo empiezo a olvidar muchas cosas y ese puede ser un síntoma de depresión también. Sin embargo, claro, ustedes me están poniendo un tema y es que pues hay una línea muy delgada a veces, ¿no? O sea, hay cosas que también pues tienen otras razones. Por ejemplo, yo siento que esto de la procrastinación y las dificultades en la atención también pasan por temas sociales, ¿no? Es decir, porque ahora estamos en la era en donde todos en cualquier momento no vamos a ninguna parte sin el celular. Y lo que vemos en el celular, lo que consumimos en redes sociales, son videos extremadamente cortos. De hecho, a uno ya a veces como que cuando uno ve un video largo, uno dice como que, uff, está muy largo. Solo si es el podcast de Todo Pasa, ese sí puede ser largo. Exactamente. Pero entonces estamos acostumbrándonos a ver cosas muy cortitas que mantienen la atención muy poco tiempo y eso sí está modificando nuestra capacidad de luego conectar con tareas más largas, con tareas que exigen como más, como que yo me mantenga más atento y me exigen más esfuerzo. Entonces, ahí hay una línea muy delgada entre saber qué es el síntoma que sí ya significa una patología o una condición que yo tengo que atender desde un sistema médico o una ayuda de un profesional y unos síntomas como que se van volviendo cotidianos que también tienen otras causas, ¿no? Y entonces es un poco lo que nos guía, es, claro, esto es visto como en conjunto, ¿sí? Y no es solamente un síntoma o el otro, esto no es una lista, no es un checklist al que yo le voy poniendo un chulito. Es precisamente el conjunto de todas estas cosas que a la larga lo que se va a traducir es en que yo empiezo a sentir que no puedo con las cosas cotidianas. Cuando yo empiezo a sentir que no puedo con las cosas cotidianas, que como que todo lo que antes hacía, hoy lo estoy sintiendo demasiado pesado, ahí es en donde yo trazo la línea y digo, bueno, acá esta persona deberíamos evaluar si tiene una condición que necesitamos
atender. ¿Mm? Y cuando reconocemos o nos damos cuenta que tenemos depresión, ¿cuál es a quién debemos buscar? ¿Cuál es la primera ayuda o qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, y ahí es donde yo retomo un poco este concepto que les planteaba hace un rato, de que la salud mental no es individual, sino colectiva. A veces pensamos que solamente podemos recibir una ayuda de un profesional demasiado capacitado que venga y me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Y sí, cuando hay una depresión que ya está teniendo unos alcances como muy fuertes en mi vida, pues claro que el acompañamiento de un profesional es fundamental. Pero yo puedo empezar un poco antes, porque es que eso puede ser un paso que te deje como con una sensación de estar atrapada. Ok, sí, me estoy dando cuenta que tengo depresión y tengo que consultar. ¿Qué profesional consulto? ¿Será que este sí es bueno? ¿Será que no? ¿Cuál es el que necesito? Y ahí puedes quedarte dando vueltas, ¿sí? Entonces también es empezar a pensar que yo puedo hablar también con mis seres queridos, que también puedo hablar con mis amigos, que si yo estoy en un momento que además una depresión, lo que pasa también es que, pues, si yo estoy sintiendo que la vida cotidiana me es difícil, pues claro que pedir ayuda también lo veo como muy difícil. Como yo no voy a ser capaz, ¿a dónde voy a buscar? Yo no soy capaz de pedir la cita, no soy capaz de llamar, ¿sí? Y si yo hablo con mi persona cercana, pues esa persona cercana también me puede ayudar a tranquilizarme un poco y a pensar mejor, ¿sí? Pero además también, pues significa que podemos contar con la red y solo el hecho de sentirnos en red puede hacer una gran diferencia. Entonces, si la pregunta es, ¿con quién hablo cuando me estoy sintiendo así? Habla con una persona que quieras mucho. Habla con alguien que pueda estar cerca o habla con alguien que te transmita tranquilidad y confianza. A veces hay personas que por diferentes situaciones están muy solas, no sé, les tocó migrar de ciudad, están en una ciudad donde no conocen a nadie, sus personas cercanas no están ahí, ¿sí? Pero a veces hablar solamente con un compañero de trabajo o la persona que está atendiéndome en algún lugar, solo el abrirme a hablar me puede ayudar. Y cuando ya uno pues habla con esa persona y llegan a la conclusión pues que se necesita ayuda profesional, ¿cómo sabe uno si hay que ir a un psicólogo o a un psiquiatra? Porque a veces también a nosotros como seres humanos nos da un poquito de vergüenza, tal vez, si se puede decir así, decir que estamos yendo al psicólogo, que estamos yendo al psiquiatra, porque de pronto si lo contamos van a decir, está loca. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo escoger a dónde ir? Tocas un punto muy importante y es el estigma de la salud mental y de las profesiones de la salud mental. Y sí, claro, hay muchos mitos alrededor que pueden hacer que muchas personas sientan eso como barrera. Un poco lo que decías de si voy a estos profesionales quiere decir que estoy loco, o por ejemplo, si voy al psiquiatra siempre me van a medicar, o por ejemplo, los psicólogos están más locos que uno, que le voy a ir yo a compartir mis problemas para que me ayude si tienen la vida más despelotada que uno. Y pues todas estas pueden ser cuestiones que nos limiten en la hora de buscar una ayuda profesional. Y ahí es importante saber, bueno, primero, la psiquiatría es una especialidad de la medicina y quiere decir que los psiquiatras estamos un poco más capacitados para valorar cuando ya existe una condición mental que signifique ya un diagnóstico médico, ¿sí? ¿Y por qué eso es de esa forma? Porque no lo sabemos, pero a veces nuestras emociones también pueden ser signos de que algo está fallando mal, de que algo está fallando en nuestro cuerpo. Hay, por ejemplo, muchos síntomas de depresión y ansiedad que son un problema de tiroides o que son un problema de déficit de vitaminas. Entonces ahí la medicina es una gran herramienta porque nos va a ayudar a clarificar un poco de dónde viene este malestar que yo estoy teniendo. Y de ahí pues también se puede enfocar a dónde y cómo direccionamos un programa de cómo ayudamos a que este problema deje de ser un problema, ¿sí? El psicólogo es un profesional de la salud mental que está muy capacitado para entrar en el mundo psicológico y para empezar a ayudarnos un poco como a darle como a contemplar todas las opciones, como a entender un poco por qué me pasa esto, como a entender un poco esas heridas que yo puedo traer del pasado, y ese es todo el escenario de la terapia, ¿sí? Sin embargo, hay psiquiatras que también somos terapeutas. Entonces, hay psiquiatras que hacemos las dos cosas. Hay psiquiatras que
miramos el cuerpo, miramos la parte médica, ¿sí? Y también abrimos escenarios de terapia y acompañamos procesos psicológicos donde podemos revisar esas cosas. ¿Mm? Pero entonces es como, si uno pudiera explicarlo, digamos, de una forma muy sencilla, cuando uno quiere hacer como prevención, va al psicólogo y cuando ya hay un diagnóstico y necesita ya hacer un tratamiento, va al psiquiatra. Sí, podría verse así y sin embargo también me gustaría complementar un poco eso con que el éxito de un tratamiento, de un abordaje, es el poder hacerlo en equipo. Y es que los psiquiatras y los psicólogos actuamos en equipo, ¿sí? Muchas veces yo mando usuarios para el psicólogo para que me ayuden con temas puntuales en los que yo tal vez no soy experta, ¿sí? Y en terapias psicológicas. Y los psicólogos también mandan pacientes a psiquiatría cuando ya ven que el problema con las herramientas de la terapia de psicología no ha tenido cambios y sigue la persona sintiéndose muy mal. Entonces también es mirarlo como que hay un equipo, pero para ponerlo también en esos términos que tú lo mencionas, pues sí, cuando yo estoy empezando a sentir un problema, una situación de la que no puedo cómo salir, estoy empezando a sentir que yo repito patrones, que de repente todas mis relaciones se parecen y siempre termino sufriendo como por lo mismo, ese es un muy buen escenario para consultar a un psicólogo. Cuando yo empiezo a sentir que más bien me estoy sintiendo en un momento en donde me siento paralizada o ya empiezan a aparecer unos síntomas más profundos, como una idea, por ejemplo, de sería preferible estar muerto, o ya estoy teniendo unas ideas de voy a hacer algo para ya acabar con la vida y este sufrimiento, o cuando ya esos síntomas de verdad me alteran mucho en mi cotidiano y yo estoy sintiendo ya mi cuerpo muy descompensado, pues ese es un escenario muy bueno para ir al psiquiatra. ¿Cómo, cómo ayudar si es un familiar, un amigo? ¿Cómo ayudarlo cuando tiene una depresión? Bueno, mira, yo hace un rato entonces hablé de que la salud mental no era algo individual, que es algo colectivo y que en realidad cuando estamos en una situación mala, pues incluso sugerí que pudiéramos hablar con la primera persona que estuviera cerca de nosotros o la persona que nos genere confianza. Pero claro, tienes toda la razón. No estamos acostumbrados a esto y muchas veces no sabemos bien qué hacer ni cómo hacerlo. Por eso es que también a veces la primera respuesta es como, no, 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 consígase un profesional, porque es como que yo no puedo, ¿sí? Y ahí es bien importante como situarnos un poquito y pensarnos un poco en qué es lo que nos alivia cuando estamos angustiados. Y usualmente lo que nos alivia cuando estamos angustiados, o por lo menos es lo que me pasa a mí, es que yo me siento un poco angustiada y de repente poderlo hablar con la persona que está al lado me permite ponerlo en palabras. Y cuando yo lo pongo en palabras, eso me ayuda a centrarme un poco, ¿sí? Pero también cuando me siento escuchada. Y eso es una cosa muy importante, porque el acompañamiento de una persona que tiene un problema o una situación o una depresión, ¿sí? El acompañamiento consiste en la presencia. Si tú estás, si la persona siente que realmente le estás dando una escucha genuina, que realmente estás ahí completamente abierto a escucharle sin juzgar, eso solo es sanador. Ahí empieza la terapia, ¿sí? Ahí empieza cuando encontramos una persona que nos puede escuchar sin darnos ningún tipo de juicio, sin ponernos una etiqueta, sin decirnos frases como póngale voluntad o usted solo puede o pues échele ganas, ¿sí? Estas son frases que pueden estar bien intencionadas desde, ay, no, pues es que yo quiero desanimar a la persona, pero son frases que si las pensamos con cuidado son un poco invalidantes porque le estoy diciendo, tú no tienes derecho a sentir eso que sientes. Eso podríamos cambiarlo por otras frases, como frases que le hagan sentir a la persona que yo sí la estoy escuchando y que lo que siente es válido. Y le puedo decir, pues mira, acá estoy contigo. Si quieres, pensemos los dos en una solución. No te preocupes, no tienes que solucionarlo todo ya. No te preocupes, no estás solo con esto, ¿sí? O simplemente entiendo lo que estás sintiendo, ¿sí? O me imagino que debe ser muy difícil. Esas son frases que validan, ¿no? Son frases que no ponen el juicio. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer con un familiar que está sufriendo o pasando por un momento muy difícil. Lo mejor que podemos hacer es escucharlo con presencia, acompañarlo y tal vez sí preguntarle como qué necesitas de mí en este momento, qué te vendría bien,
Ángela, ¿y qué prácticas diarias pueden ayudarnos a cuidar nuestra salud mental? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta, porque claro, esa es la pregunta que nos pone como en acción y nos hace tener un plan a cada uno, o sea, como de qué puedo hacer yo, qué es lo que yo hago para evitar estas cosas. Esas prácticas diarias, es muy importante que digas que son diarias, porque de hecho la salud mental se cuida en el cotidiano, no cuando hay una crisis, ¿no? Entonces, esas prácticas diarias tienen que ver con alimentarme bien, con dormir bien, el sueño es súper importante. Entonces, que tengamos nosotros nuestros límites para cuidar el sueño es fundamental. El ejercicio también es algo que nos ayuda mucho, cuidarnos pues como en los horarios de trabajo, eso es algo que no nos dicen, estamos en una sociedad como muy enfocada en la productividad y a veces las exigencias de los trabajos pasan por encima de las cosas de la salud mental y es súper importante hablar de los límites en ese sentido. Es decir, como muchas jornadas de trabajo demasiado seguidas son variables que pueden afectar la salud mental. Entonces, como ponernos límites claros en cuanto a nuestros tiempos de descanso es súper importante. También el consumo de las redes sociales. Uno piensa que no, pero hay estudios que muestran cómo ver un atardecer prende zonas en el cerebro que ayudan luego a regularnos, distinto, por ejemplo, a lo que se prende en el cerebro cuando uno ve TikTok. Y eso es fundamental, porque actividades al aire libre, tiempo en familia, cuidar los vínculos que compartamos, eso sí termina siendo un cambio químico, pero también a nivel del bienestar. Y eso todo es cuidar la salud mental. ¿Mm? Pero Ángela, hay un punto que yo te hago la pregunta porque sé que vamos a tener un comentario relacionado con esto que te voy a plantear a continuación. Y es que, claro, uno puede ser consciente de que esas prácticas las tiene que hacer y diariamente, como tú lo dices, y hacer ejercicio y dormir bien. Pero es que cuando uno ya está diagnosticado con depresión, pues uno no quiere hacer nada, no le dan ganas de hacer ejercicio, no le dan ganas de levantarse de la cama siquiera. O, por ejemplo, el tema de dormir bien, eso tampoco a veces se puede controlar porque es que tú sufres de insomnio cuando estás deprimido también, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Y mira, esto que me preguntas también me sitúa a mí como a poder hablar un poco de lo más amplio que es la depresión. Estas prácticas cotidianas son un poco lo que uno puede hacer para prevenir este tipo de problemáticas, pero también para tener una mejor relación con nuestro cuerpo que nos permita tener identificado cuándo empieza a fallar la salud mental, ¿sí? Pero estamos de acuerdo con que cuando ya hay un diagnóstico de depresión, pues hay otras cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Y a veces es que hay que entender un poco qué pasa en un cerebro cuando hay una depresión. Y en un cerebro cuando hay una depresión, pues estamos hablando de que hay una ruptura en la funcionalidad normal del cerebro, ¿sí? Y esto pasa por las señales químicas en el cerebro, pasa por todo un entramado de cosas, de redes en el cerebro, que son las que permiten el funcionamiento. En el cerebro hay redes para dormir, hay redes para mantener la motivación, hay redes para el aprendizaje, ¿sí? Y entonces lo que sucede en una depresión es que el desbalance de los neurotransmisores, que son las señales que se mueven en el cerebro, hacen que las redes no funcionen de la manera como deberían funcionar. Y entonces hay unas zonas del cerebro que se prenden y unas zonas del cerebro que se apagan. Se apagan las que tienen que ver con la motivación, la alegría, la atención, la memoria, ¿sí? Y la capacidad de sentir placer, y se prenden las áreas del cerebro que nos conectan con el estrés, con el sistema de defensa, con que vivamos en alerta, con todo lo que es el sistema que en el cuerpo existe para que uno se defienda del peligro, pues esto se prende durante la depresión y la ansiedad. Entonces es importante también comprender que esto tiene una base bioquímica y que ahí, pues en muchos casos, uno sí debe integrar prácticas cotidianas, pero la depresión necesita ya un tratamiento que ayude a restablecer ese balance químico y de señales en el cerebro, Y ¿sí? quiero encontrar un equilibrio entre el trabajo, la familia, mientras que uno está en el tratamiento para curarse de la depresión. Entonces, mira, el punto clave del tratamiento es
pues mucha gente le tiene miedo es a esto, ¿no? Como a llegar a un momento y decir, voy a consultar a un profesional y entonces de pronto me va a tocar revisar si a mí me toca tener un tratamiento médico con medicamentos o no, ¿sí? Y pues precisamente ahí es donde los profesionales hacemos la tarea, como que no siempre vamos a medicar a una persona, pero cuando hay funciones básicas como el sueño afectado, como ya síntomas de depresión, que son los síntomas mayores de depresión, pues sí consideramos tratamientos. Y un poco también es una invitación esto a perderle el miedo a los tratamientos, ¿sí? No necesitamos medicamentos toda la vida, no necesitamos medicamentos para todo, no necesitamos medicamentos para vivir con ciertas dificultades en la vida, pero cuando hay una depresión, pues un medicamento puede ser un aliado, ¿sí? No es la única cosa, pero el medicamento sí me puede ayudar a restablecer el sueño, me puede ayudar a lidiar con estos síntomas de estas partes del cerebro que se han apagado, ¿sí? Me puede ayudar a volver a conectar con un estado de tranquilidad, un estado donde yo pueda volver a retomar las actividades que me dan placer, volver a sentirme de mejor ánimo, ¿sí? Y eso acompañado de un buen escenario de terapia que me ayude también a entender este momento de mi vida o por qué se me sumaron tantas cosas hasta llegar a la depresión o traumas, heridas de infancia, este tipo de cosas en un escenario de terapia, pues también hacen un balance. Eso junto a el acompañamiento de la familia y que yo pueda empezar a hacer modificaciones en mis hábitos que también complementen, pues es lo que va a dar como resultado un tratamiento exitoso, ¿sí? Mi mensaje es como que una sola cosa no funciona. Hay que unirlas todas, ¿sí? Para poder tener un resultado que de verdad la persona vuelva a restablecerse y sí es posible. Un poco el mensaje es, sí es posible salir de la depresión, sí es posible dejar atrás un episodio depresivo, ¿sí? Con el adecuado tratamiento y el adecuado acompañamiento. Y por supuesto que la persona puede poner mucho de su parte con sus prácticas cotidianas, ¿sí? Pero también es poder ver que no solamente es eso, porque es que eso le pasa a muchas personas con depresión, quedan como atrapadas en este discurso de, pero si yo me levanto temprano, pero si yo estoy buscando cómo dormir, pero si yo hago ejercicio, pero si yo hago todas estas cosas y no me mejoro, ¿sí? Bueno, porque es que acá hay un tema muy importante y es que a veces la depresión pues significa que tenemos que enfrentarnos frente al concepto de que esto no es una cuestión de voluntad, ¿sí? Tú puedes tener la mejor voluntad del mundo, puedes tener una red que te anime y te saque y te diga, vamos a hacer deporte y vamos todos juntos, pero pues pasa como con otras enfermedades, ¿sí? Es como que las prácticas cotidianas te pueden complementar, pero no van a estabilizar este sistema de neurotransmisores y de redes neuronales que no están funcionando bien, ¿sí? Para eso necesitamos más ayudas. Entonces es como que todo se complementa, ¿sí? Y si bien podemos hacer muchas cosas, pues es donde el escenario de consultar a un profesional nos puede guiar mucho en montar una estrategia para puntualmente ayudar con los puntos más álgidos de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces tú, con tu pregunta planteabas que, pero ¿cómo se hace si la persona no tiene ganas? Precisamente. O sea, cuando una persona está en una crisis, en un episodio de este tipo, hay que estabilizarlo, porque efectivamente tenemos primero que prender las áreas que conecten con la motivación, con la energía, con la alegría, para que la persona pueda tener la energía de volverse a parar a hacer ejercicio, ¿sí? Tenemos que ayudarle con el sueño para que pueda dormir bien y que la sensación de cansancio mejore, ¿sí? Entonces es como también verlo como que son muchas las acciones y que podemos hacer planes mixtos de acuerdo a lo que la persona necesite. Pero sobre el tema puntual de los medicamentos, ¿por qué existe ese temor? Si uno va al médico porque le duele mucho el estómago, le duele mucho alguna parte del cuerpo, lo primero que hace el doctor es mandarle un medicamento, suministrarle un medicamento y uno lo compra inmediatamente y se lo toma juicioso porque sabe que eso es lo que le va a curar. En el caso de los medicamentos para la cabeza o que recomiendan los psiquiatras, la gente hace todo lo contrario, dice, no, yo mejor no me lo tomo o espero o le da largas porque piensan que de pronto puede tener una consecuencia adicional o un efecto colateral, no sé, hay como muchos mitos alrededor también de estos medicamentos, ¿por qué?
Hay muchos mitos y yo creo que tiene que ver con varias cosas. Primero, también esta ficción que hablábamos de la división entre la mente y el cuerpo nos hace pensar que las emociones no tienen un sustrato químico. Nos hace pensar que las emociones son como cuestiones del alma. Y sí, pues también hay una cosa espiritual, también hay pues una conexión con estas cosas de humanidad que uno siente que son como más allá del cuerpo, pero también tienen su sustento químico. Es como podernos pensar que estamos acá y que dependiendo de las creencias de las personas, podemos ser almas o estar como en otro, ser de como de otro material, que ahí ya pues me voy a meter con, puede ser cualquier creencia, ¿sabes? Como desde Dios hasta otras personas que piensan, no sé, que somos una unión con el universo, ¿sí? Pero podemos tener esta parte espiritual, pero tenemos que pensar que acá a este mundo venimos en un cuerpo y el cuerpo es nuestro vehículo. Y tiene que estar engranado con eso y para poder sentirnos en este plano, pues el cuerpo tiene mecanismos para las emociones, tiene mecanismos para los pensamientos y entonces esta ficción de que hay una división, pues no nos permite pensar que es que detrás de esto hay química. Detrás de las emociones hay todo un proceso que tiene que hacer el cerebro y que eso también falla a veces, ¿no? Entonces ahí es donde entran los medicamentos, porque los medicamentos pueden ayudarnos a volver a restablecer ese balance químico y de redes que hay en el cerebro. Por otra parte, también hay muchos mitos con los medicamentos psiquiátricos, porque claro, como se meten con la mente y pues ahí también Hollywood y las películas ha tenido como su granito de arena y es que nos han planteado esta relación entre la psiquiatría y lo peligroso o la psiquiatría y el terror incluso, ¿no? Como de pronto también el medicamento que te va a volver adicto o el medicamento que te va a empeorar la condición. o que te va a volver como un zombie, ¿sí? Entonces, como son medicamentos que tienen que ver con el cerebro, pues las personas suelen asociarlos a esto que también lo hemos visto en las películas, ¿sí? Y entonces eso hace que la gente tenga más miedo, ¿sí? Muchos medicamentos producen sueño, sí, pero no todos los medicamentos que usamos en psiquiatría producen sueño, pues producen sueño los que necesitamos y usamos para el sueño, pero por ejemplo, medicamentos para mejorar la ansiedad, medicamentos para mejorar la depresión, pues no necesariamente dan sueño. De hecho, muchos se dan en el día porque se busca más bien que den energía, ¿sí? Entonces, es pensar que también los medicamentos son muchos, que sí, que hay medicamentos complicados, que también hay que saberlos cómo escoger porque pueden generar problemas de adicción. Esos son menos del 1%, o sea, es muy poquito. Realmente hay un montón de medicamentos en psiquiatría que no generan adicción. Ahora, lo que sí es importante es saber que los tratamientos de psiquiatría son largos, ¿sí? Y eso es algo que tampoco estamos acostumbrados a pensar. ¿Por qué? Porque también venimos un poco adaptados a lo del cuerpo, que yo tengo un dolor y me tomo algo para el dolor y se me quita. Y esto estamos esperando también de los medicamentos en psiquiatría. Yo estoy deprimido, me tomo el medicamento y doctora, es que no me hace, ¿no? Y no me hace, lo que pasa es que estos medicamentos necesitan más tiempo para hacer su acción. Restablecer el balance del cerebro es un proceso que toma tiempo, ¿sí? Entonces no actúan tan inmediatamente como otros medicamentos. Entonces hay que pensar también que son tratamientos un poco más largos, ¿sí? Ahora, pues yo también invito mucho a la gente a que piense que en general en medicina nosotros no tenemos medicamentos que curen. Sí, si pensamos en todas las enfermedades, nosotros no tenemos medicamentos que curen, tenemos medicamentos que controlan la condición por un tiempo, ¿sí? Y es que todavía no nos hemos inventado algo que modifique el circuito y lo deje así. Y yo creo que está difícil, porque el cuerpo humano es un circuito que tiene que ser cambiante. Es dinámico, todos los días está distinto. Entonces no hemos encontrado esa píldora mágica que me repare el circuito, ¿sí? Y eso, pues, es pensar que todas las enfermedades, la hipertensión, ¿qué pasa con cuando la persona que tiene hipertensión no se toma el antihipertensivo? Pues se le sube la tensión. Y a veces pasa eso también con las condiciones mentales, ¿sí? Que pues no hay que dejarlos de tomar sin la supervisión médica porque puede haber recaídas, ¿sí? Sin embargo, con lo mental hay muchas variables que uno mira y no quiere decir que si yo hoy tengo que tomar un antidepresivo porque está el momento muy difícil y hay que restablecer la química cerebral, lo tengo que usar toda la vida. Esto también se maneja por ciclos.
Entonces, esos son como todos los mitos usuales que la gente tiene, pero pues sí es importante revisarlos para que la gente se pueda dar la oportunidad, porque un antidepresivo en un momento bien seleccionado puede ser una gran herramienta para volver a restablecer esta motivación y esta emoción en la vida. Puede salvar una vida. De acuerdo. Sí, y volviendo un poco al tema de la carta, de la situación que nos plantean, muchas personas arrastran desde niños heridas de abandono o falta de amor. ¿Cómo estas experiencias pueden afectar la vida ya de adultos? Bueno, es muy importante tu pregunta y de hecho en redes uno ve cómo está también muy de moda hablar del niño interior y conecta con el niño interior y sana tu niño interior. Y eso tiene que ver con yo recuerdo mucho una frase que me dijo, alguna vez trabajé en el Chocó y me lo dijo un abuelo chocuano que me decía, en ti viven todas tus edades. Y eso me pareció muy sabio porque es cierto, realmente nosotros hoy estamos acá, pero nosotros estamos hechos de una historia, ¿sí? Y esas experiencias en la primera infancia son fundamentales para armarnos como personas, ¿sí? Todo lo que uno vive en la primera infancia, todo lo que uno vive con sus padres, lo que vive en ese momento de la vida, pues es en últimas lo que el cerebro aprende. Y de ahí aprende también todos sus estrategias, las formas de regularse, pero también es en donde pueden quedar cosas muy marcadas, de experiencias que no fueron tan gratas, y entonces eso va creciendo con uno y eso vive en uno, ¿sí? Y un poco el escenario de la terapia es el escenario que nos permite ir allá, contemplar estas heridas y poder mirarnos desde ahora y decir, ok, yo entiendo que este niño sufrió, entiendo que todo esto que le pasó no es su culpa, era un niño, ¿sí? Pero ahora que ya estoy más grande, que soy más adulto, puedo hacerme cargo de esto de forma distinta, ¿no? Y ese es un poco el escenario que uno trabaja en terapia, como poder ir y mirar, entender cómo esas cosas que pasaron determinan muchas de las cosas que yo hago hoy y poder decir, bueno, llegar al punto de decir, te abrazo en ese momento de tu vida, sé que viviste estas cosas, pero ya no estás en peligro, ¿no? O sea, se Y puede poder, curar esos traumas, se pueden curar. esos traumas se pueden trabajar. Y ahí hay una parte muy importante y es, no es que yo me olvide del dolor, no es que me olvide de lo que viví, ¿sí? Es que puedo mirarlos de una perspectiva distinta y puedo vivir con eso y aceptarlo, integrarlo en mi vida como una parte que también me construyó, ¿sí? Pero que no tiene que ser así toda mi vida, ¿no? Y que yo puedo aprender otras formas de enfrentar las cosas distintas a las que en ese momento para sobrevivir me tocaron, ¿sí? Entonces sí, en la terapia se puede trabajar todo eso y se puede llegar a un escenario en el que yo tengo una mejor relación conmigo y con todas mis edades. Uno como mamá, ¿cómo puede ayudar a fortalecer la salud mental de nuestros hijos para que no lleguen a una depresión? Esa pregunta me parece muy linda porque además yo tengo un bebé chiquito, entonces estoy como súper conectada con eso también. Es una de mis preocupaciones, ¿no? Cómo hago que él tenga todas las herramientas para que pues pueda construirse como una persona sólida, ¿sí? Y pues básicamente cuando uno está en ese momento, pues todos los recursos que uno pueda trabajarse en uno son recursos que van a impactar al hijo. ¿Sabes? Como la forma como tú te cuidas a ti, la forma como tú te haces cargo de lo que te pasa, la forma como tú puedes replantear cosas en la vida, cómo tú puedes mejorar tus emociones, todo eso es lo que los hijos ven. Y a partir de trabajarte tú, puedes trabajar también en ellos, ¿no? Les puedes mostrar que hay estrategias, ¿no? Y que uno aprende estrategias, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, trabajarse uno. Y por otro lado, pues también abrir un escenario en donde los niños puedan hablar de sus emociones, ayudarlos a conectar con ellas, ayudarlos a no crecer con esta imagen de que a mí no me puede doler nada, de que siempre tengo que ser muy fuerte, de que no puedo tener momentos de sentirme mal, sino más bien integrar eso en la vida, ¿sí? Enseñarles también que la tristeza es parte de la vida, que hay momentos en donde es bien tener miedo, ¿sí? Que el miedo también nos cuida, ¿sí? Y eso, el poner esa conversación en la mesa y en validarle las emociones, va a hacer que él o ella vaya creciendo como con este concepto distinto. ¿Mm?
Ángela, vamos cerrando esta conversación y quiero hacerte una pregunta que es clave. Una depresión profunda, una ansiedad, ¿se puede curar? ¿Uno puede salir de eso completamente 100% y tener una vida plena? Bueno, esta pregunta que tú me haces es como, voy a contestarla como de varias formas, ¿sí? Y es, pues lo primero es decir que no todos los casos son iguales, ¿sí? Que hay que mirar con detenimiento, pues como cuál es el caso, porque es que yo puedo hablar de depresión y puedo tener unos criterios para diagnosticar la depresión, pero no hay dos depresiones iguales, no hay dos ansiedades iguales. Entonces eso también va a depender de los recursos que se puedan fortalecer en la persona, de las redes que podamos armar para esa persona, de cómo su cuerpo va a reaccionar a tratamientos médicos si los necesita, ¿sí? Y de cómo podemos lograr impactos en su entorno también, ¿no? Porque a veces muchas depresiones y muchas ansiedades tienen que ver con cosas que pasan en la vida, con su entorno, ¿no? Entonces es como poder mirar todas esas variables y ese estado de curación o de sobrepasar esto va a estar para cada caso en esa posibilidad, como en la posibilidad de mirar todas sus variables, ¿sí? Hay casos de personas que entran en depresiones complicadas porque pasa algo muy malo en la vida y todo se le junta, como esto de, no, pues es que todo les llegó al tiempo, ¿sí? Y Ahí se bañese con ruda porque está, pero salado. exacto, y entonces ahí puede venir una depresión porque se sobrepasó, ¿sí? Y puede ser que esa persona, digamos que se trabaje y logre resolver algunas de esas situaciones y logre cambiar de ambiente y logre separarse porque también eso le estaba afectando, logre tomar decisiones y su vida como que cambie y entonces se hace un ciclo de medicación y se puede hablar de decir, bueno, ya pasaste esto, estás en un mejor momento, ya cumplimos los tiempos, se puede quitar el medicamento y muchas personas con esos casos, pues como que les da un solo episodio, no les vuelve a dar. Pero hay otros casos que no son así, porque es que esto también tiene unas variables genéticas. Entonces a veces también hay depresiones que son genéticas, ¿no? Uno ve familias enteras. La abuela, la bisabuela, la mamá, la hija, las sobrinas, el tío, ¿sí? Entonces también hay una variable como familiar y a veces hay casos que son más crónicos. Nosotros hablamos de depresiones recurrentes, se llama eso, y son personas que tienen de alguna forma como esa susceptibilidad de deprimirse varias veces. Y en esas personas a veces uno contempla estrategias en donde se usen ciclos de medicamento más fuertes cuando están en crisis y se deja una dosis de mantenimiento cuando no está en crisis, ¿sí? Entonces, para responderte muy contundentemente a tu pregunta, es muy variable la forma como logramos esas mejorías, ¿sí? Y lo que es mejoría para uno no es la misma mejoría para el otro, ¿sí? Pero en definitiva, sí se puede lograr estar mucho mejor, se puede lograr tener una vida plena, ¿sí? Solo que hay que ajustar las condiciones para cada caso según lo que tú necesitas, pero sí es posible darle una pelea a la depresión y la ansiedad. Y finalmente, ¿cuál sería el mensaje para las personas que quieren trabajar su autoestima, su amor propio? ¿Qué les dirías? Bueno, el tema de la autoestima y el amor propio, pues le pasa a todo el mundo, ¿no? No es necesario tener una depresión y una ansiedad para sentir que uno tiene que hacer un trabajo en el amor propio, en la autoestima. Entonces, esta es una invitación para todos en realidad. Y es como en este escenario podemos empezar a trabajar en esa relación con nosotros mismos. Yo creo que esa es la relación más importante de nuestras vidas y a veces es la que menos miramos. Siempre estamos concentrados en mi rol de hermana, en mi rol de mamá, en mi rol de trabajadora, en mi rol de hija, ¿sí? Y pues nos olvidamos de que la relación más importante es con nosotros mismos. Y a veces somos nuestro peor enemigo. A veces mucho de esto de la autoestima pasa porque yo tengo integrado un discurso dentro de mí en donde todo el tiempo me estoy diciendo, mire, ¿sí ve? Ahí está usted pintada haciendo esas cosas. Mire, ¿sí ve? Usted no va a poder con eso. Mire, ¿sí ve? Que a veces son discursos aprendidos también de la infancia, ¿no? Pero que luego apropiamos y ya no es nadie más que me lo está diciendo, soy yo misma, ¿no? Soy yo misma que me estoy diciendo que siempre me falta pelo pa' moña,
¿no? O que siempre me faltan 2 centavos para el peso, ¿sí? Y entonces en esa relación en donde a veces somos nuestro propio enemigo porque nos acostamos diciendo esto y nos levantamos diciendo esto, pues tenemos mucho por hacer. Y es finalmente, bueno, no solamente tiene que ser la terapia, pueden ser muchas cosas, pero el objetivo es cómo mejoro mi relación conmigo mismo, cómo me trato mejor, ¿sí? Cómo me vuelvo amigo de mí mismo porque soy mi compañía para toda la vida, ¿sí? Entonces ese es el mensaje, es como dense la oportunidad de trabajar en su relación con ustedes mismos. Y lo mejor que alguien puede hacer es parar un momento, respirar y darse el chance de contestarse esta pregunta de ¿qué estoy necesitando? ¿Qué necesito hoy? Y esa es una buena forma de tenerlos en mente. Ángela, pues un aprendizaje muy grande nos dejas hoy. Te agradecemos inmensamente por haber estado aquí con nosotros hoy en este espacio y además me encanta porque todo lo que tú nos has dicho definitivamente es un mensaje muy esperanzador y sobre todo esa última frase que diste ahorita en la respuesta anterior y es que sí se le puede ganar la pelea a la depresión, sí hay formas de salir adelante y como decimos nosotros aquí, todo pasa y esto también pasa, la depresión también pasa. Gracias. Con gusto, lo disfruté mucho. Gracias. Bueno, R, ¿cómo le pareció? Sí, me pareció muy interesante, un tema de verdad que afecta a muchas personas. Muchas gracias, Ángela, por haber venido. Un gusto tenerte acá con nosotros. Y a quienes están del otro lado, gracias por acompañarnos. Así es, y no olviden escribirnos si quieren mandarnos su historia. Tu historia en todopasa@gmail.com es el correo a donde nos pueden hacer llegar sus cartas anónimas y también seguirnos en redes sociales, en TikTok, Meta, Instagram. Nos encuentran como Todo Pasa, el podcast. Dejen sus comentarios también, cómo les pareció este tema, si quieren que sigamos hablando de salud mental, que es tan importante, también nos pueden decir ahí en todas las plataformas donde nos pueden encontrar. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso. Recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.